Bon vespre. Comencem l'acte, doncs. Moltes gràcies per venir a la presentació del llibre de l'Ignacio Ramonet aquí a Casa Amèrica. Us volia dir un parell de coses. Després ja el Pere Rossinyol, jo el tenia com ex-periodista del País, avui Mongòlia. Ell ja farà la presentació i ja presentarà amb el propi Ignacio Ramonet. Jo només us volia aprofitar per dos actes de Casa Amèrica. El primer, a l'entrada, heu vist a l'altar. Demà s'inaugura l'altar de Muertos. És una tradició que només té 3.000 anys. És una tradició mexicana de celebrar al novembre el Dia dels Morts, i a les cases van fent aquest altar amb una persona que ha desaparegut i li van portant coses que recorden amb aquella persona. És una manera diferent, no amb la tradició judeocristiana de separar els cels i els inferns i els morts i la mort d'aquesta manera, sinó de celebrar d'una manera més festiva. Nosaltres l'altar l'any passat el vam destinar al Tisner, aquest any a l'altar de los Muertos. Tens una cadira. A l'altar d'aquest any el dediquem a Jorge, el trobareu a l'entrada. Només volia explicar-vos que hi ha diversos altars, hi ha una ruta de 20 altars per la ciutat. Jo us voldria animar que visitéssiu durant aquests dies els altars. Jo volia destacar-ne alguns i ho faré d'una manera perquè amb l'Ignacio, si anem parlant a poc, ens anem entenent també en català. De l'altar de los Muertos, aquest any en trobareu en algunes sales de Barcelona, alguns dedicats a la Sara Montiel. Bueno, està bé. Hi ha un lloc on li dediquen a l'altar de los Muertos a José Luis San Pedro, hi ha un altre lloc a l'Stephen Hessen. Jo voldria destacar l'altar de los Muertos de l'Escola Octavio Paz, del barri del Clot, que l'han dedicat a tots els nens i les nenes que es moren travessant el Mediterrani cap a Europa. El nostre altar està aquí dedicada a Jorge Ibargüengoitia. És un novel·lista mexicà que es va morir fa 30 anys i l'Enric González va escriure: si no ha leído a Jorge Ibargüengoitia, compre alguno de sus libros y léalo. Es muy probable que no encuentre nada en las librerías españolas. Si tiene un amigo en México, consiga que le envíe una obra de Ibargüengoitia. Si no tiene este amigo, lamentélo amargamente. És la història. I la segona història que us volia avançar abans que comenci el conversatori és que de l'11 al 15 hi ha la Setmana de l'Humor Llatinoamericà. És la nostra quarta edició de l'Humor Llatinoamericà. Trobareu la propaganda a l'entrada. I aquest any us volíem explicar això perquè trobem una cosa especial, que és que dilluns i dimarts l'acte no el farem aquí a la Casa Amèrica, que cada cop se'ns queda més petita, sinó que l'acte el fem al Teatre Poliorama. Al fer-lo al Teatre Poliorama l'entrada val 5 euros, però us animem perquè hi ha humoristes xilens, hi ha humoristes argentins, hi ha humoristes, i comencem dilluns i dimarts. Dimecres tornem aquí perquè fem el nostre homenatge dintre de la Setmana de l'Humor Latinoamericà dedicant una peça al Jaime Garzón, l'humorista que feia el que per nosaltres seria Polònia, i ho feia a Bogotà i per això el van matar. I per això va sortir el crit de País de Mierda dedicat a la gent que va eliminar a un humorista que feia humor polític. El debat de dimecres aquí sobre el Jaime Garzón està animat pel Manel Lucas amb un dels papers de Polònia, o sigui que és ara dilluns i dimarts a Poliorama sí que us animem. Jo us deixo amb el Pere que fa la presentació i amb l'Ignacio, que és un plaer tenir-lo a casa. Hola, buenas tardes, gracias Manel y gracias a los organizadores por organizar el acto y por darme la oportunidad de estar aquí. Obviamente voy a destinar muy poco tiempo en presentar a Ignacio, porque tenemos también poco tiempo y creo que todos lo conocemos. En mi caso y en mi generación, él ha sido referente de varias generaciones de periodistas, incluida la mía. Estamos ahora entrando en los 40 años. Pero que hemos crecido leyéndole y no somos la primera generación que lo hace. Por lo tanto, es un gran honor para mí estar aquí
Y para, pues, obviamente, de Le Monde Diplomatique, de los libros, creo que no merece la pena que me extenga demasiado, para entrar en lo que es el libro. ¿Se les parece? Hemos pensado que estaría bien escucharle, conversar durante unos 40 minutos, luego abrir 20 minutos aproximadamente de tiempo para que la gente pueda preguntar, y luego tendremos ocasión de la gente que haya comprado el libro pues poderlo firmar. Entonces vamos entrando ya en materia. Yo creo que es un libro importante, no es el primero, obviamente, él escribió el de Fidel, pero es un libro importante porque ayuda a entender mucho mejor al personaje, y por tanto me gustaría que no habláramos solo del libro, aunque se necesita el libro para hablar de lo demás. El libro, como sabéis, por razones lamentables, por el cáncer que acabó con la vida de Hugo Chávez, acaba precisamente en el momento en que él llega a la presidencia del gobierno, pero no se entiende lo que hizo después, tanto para bien o para mal, o sea, no hace falta juzgarlo para intentar aprender y para intentar entender. No se entiende sin leer este libro, que hace un recorrido por todo lo que él llama el autor su primera vida, que es hasta ese momento, y que no solo habla de anécdotas, sino de cuestiones que son, en mi opinión, muy interesantes para entender lo que ha pasado. Es un recorrido por su vida intelectual, por su vida personal, por su vida en todos los aspectos, con el privilegio, obviamente, de haber podido estar con Hugo Chávez durante muchas horas de conversación, que es como hizo con Fidel, y en mi opinión ayuda no solo a entender, sino a romper algunos tópicos, ¿no? Yo me gustaría, para empezar, no sé si es exactamente un tópico, pero me gustaría saber tu opinión de realmente quién es la principal influencia que tiene Chávez, ¿no? A nosotros aquí siempre se nos ha contado que era su hermano Adán, y obviamente Adán es un personaje muy importante en su vida, pero creo que es mucho más complejo que esto, y me gustaría conocer tu opinión porque obviamente en el libro habla del Maisanta y de mucha otra gente. A veces se nos ha retratado como que Adán, prácticamente, él era un esclavo intelectual de su hermano, y me da la impresión que no es así leyendo el libro. Me gustaría, para empezar, saber cuál es tu opinión de las influencias intelectuales o personales que ha tenido Chávez, más allá de Adán, que obviamente es importante, pero me gustaría conocer tu opinión. Ok. Pere, primero yo quería agradecerte por haber tenido la gentileza de leer el libro, de preparar las preguntas y bien, de dedicar un tiempo a esto, y por otra parte decir también mi admiración por lo que haces, no solo con alternativas económicas, lo que has hecho en el país, con Mongolia, que es una creación muy importante que todos los periodistas están siguiendo. Quería agradecer también, evidentemente, a la Casa de América Cataluña por haber tenido también la gentileza de acogernos, saludar a las personas que están aquí, en particular un saludo muy cariñoso a mi amiga María Luisa Comín, que tuvo la gentileza con el patronato, con la Fundación Alfonso Comín, de otorgarme un premio la semana pasada, el 30 Premio Internacional Alfonso Comín, por mi trabajo de periodismo, así que un saludo para María Luisa. Bien, y por otra parte, entonces, decir, sí, bueno, sobre las influencias que ha recibido Chávez hay muchas teorías. Esencialmente, digamos, hay dos teorías. La de Adán Chávez, efectivamente, que indiscutiblemente era alguien politizado muy pronto, es decir, que Adán Chávez tiene un año más que su hermano, es el hermano mayor, y Chávez es el segundo de la familia. Los dos se criaron con su abuela. Es decir, el resto de los padres eran maestros interinos. Lo comentaba el otro día con un periodista y me decía efectivamente que en España hay una expresión que dice: pasa más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Bien, pues los padres de Chávez eran maestros que empezaban a ser profesores, el padre en particular primero a ser maestro de escuela en una aldea perdida de los llanos, y por consiguiente no tenían la posibilidad, el padre tenía 19 años, la madre 17 años, no tenían la posibilidad material de educarlos. Entonces los padres los dejan con su abuela, la cual tampoco tiene recursos, que solo vive de lo que da un huerto que tiene, y por eso estos niños, cuando son pequeños, son de hecho niños campesinos, viven trabajando la tierra, cosechando, plantando, preocupándose de los animales, de los
de las plantas, y de eso lo venden, y lo venden por las calles, con los dulces que hace su abuela, y mucha gente no sabe, muchos venezolanos ahora empiezan a saberlo, pero muchos venezolanos tampoco saben, y muchos latinoamericanos siquiera saben que Chávez fue un niño muy pobre, vendedor ambulante por las calles, etc. Esa es la primera teoría, es que Adán, que lo precede de un año que va antes que él de su pueblito a la capital de la provincia, que va a Barinas, y va al liceo, al instituto secundario, y ahí ya se crea una red de amigos, etc., y empieza a militar muy pronto, es un militante político. Pero eso no ejerce influencia sobre Chávez. Chávez lo explica muy bien en el libro. Su hermano era su hermano, pero él no tiene ese mismo tipo de actividad. Y no lo tendrá, además. Chávez lo dice él. Chávez, contrariamente a lo que hasta sus propios admiradores dicen, no se interesa por la política hasta que entra en la Academia Militar. Cuando él entra en la Academia Militar, la política no le interesa, no ha sido una preocupación suya. Lo que le interesaba es el béisbol. Lo que le interesaba es el béisbol. Y entra a la Academia por el béisbol, ¿verdad? Entonces, la segunda teoría es que es una familia de los padres, en particular el padre de uno de sus mejores amigos en secundaria, Ruiz Guevara, que es un escritor intelectual de la región, marxista, que tiene una buena biblioteca marxista y que esa persona ha ejercido una influencia. Se dice, más que de Adán, se dice de Ruiz Guevara, que fue el que lo adoctrinó, que hizo de él un marxista, etc. Pero también eso es falso. Y lo desmiente Chávez directamente. Dice, es falso porque la gente confunde dos periodos. Dice, es falso y es verdad, digamos, ¿en qué medida? Si les interesa, lo puedo decir en dos palabras. Chávez en Barinas ha estado 2 veces en su vida, 2 veces. Ha estado como estudiante de secundaria, nace en un pueblito que se llama Sabaneta, la capital del estado se llama Barinas, y en esa época solo hay un instituto, él nace en el 54, solo hay un instituto en el estado que está en Barinas. Y todos los niños de la región que tienen capacidad intelectual, etc., van al instituto, al único instituto de la región. Él va allí y hace sus estudios secundarios, pasa 6 años, por consiguiente, allí, antes de marcharse a Caracas a la Academia Militar. En ese tiempo no se interesa por la política, pero cuando sale de subteniente de la Academia Militar, ¿a dónde lo destinan a él como subteniente? Pues curiosamente lo destinan a Barinas. Y él ya sale de la Academia, evidentemente, muy politizado, ya sale siendo un líder, ¿verdad? Sale muy politizado y llega a Barinas y de nuevo ve a sus amigos en Barinas y en particular a los Ruiz Guevara. Entonces con Ruiz Guevara ahí sí tiene discusiones políticas, lee algunos libros que le da Ruiz Guevara, pero ya él es político, ¿sí? No lo ha adoctrinado, ¿eh? Sino que él tiene su propia formación, ¿eh? Entonces no podemos decir, digamos, que la vía política de Chávez ha tenido un padrinazgo político. Yo creo que lo que él ha vivido en esta época, en lo que le interesaba a Chávez cuando era adolescente, bueno, le interesaba el arte, curiosamente, contrariamente a lo que la gente piensa. Él quería ser pintor, ¿eh? Y va no solo va al instituto, donde es excelente en todas las materias, excelente, un empollón, un taco, dicen en Venezuela, y él dice, yo era un taco, me llamaban. Él cuenta una anécdota, dice, yo me acuerdo que una vez yo iba con una pequeña novia que tenía, paseando por el paseo de Barinas, y me crucé con unos chicos que eran de una clase superior, debía estar en tercero de bachillerato, cuarto de bachillerato, y los otros estaban en quinto, en sexto, y cuando pasamos, dice, yo oí que uno le decía a los demás, ese tipo es un puñal. Puñal quiere decir, es muy vivo, es como una espada, ¿verdad? Es muy vivo, es muy listo, ¿no? Y Chávez era el mejor en matemáticas, el mejor en física, y además era tan bueno que le daba, el fin de semana lo consagraba a darle cursos a sus compañeros para que no perdiesen el ritmo, ¿verdad? Y lo que le interesaba era el estudio. ¿Qué le interesaba también? Bueno, pues la pintura. Él además se iba a una academia y en esa academia aprendía el dibujo, la pintura, y es muy buen dibujante. En el libro yo publico un dibujo que él me hizo así en el cuaderno para decirme cómo era la casa donde él nació, que él nace en una choza, ¿no? Y entonces la dibuja y está dibujado y se ve que tiene un rasgo rápido, ¿verdad? Muy bien dibujante, muy buen dibujante, y era pintor. Lo que le gustaba era la poesía.
la poesía. Él componía poesía, se aprendía poesías de memoria, conocía el llano. Es una región muy venezolana, creo que es la matriz cultural de Venezuela, me imagino que hay venezolanos en la sala y no me contradirán. Es un poco, digamos, lo más, digamos, el meollo de la venezonalidad, ¿verdad? Está ahí con unas canciones típicas, unas costumbres típicas, etc. Y es un país de vaqueros, son llanos, evidentemente, como dice el nombre, y hay toda una serie de leyendas y también de poesías, de romances, son los romances, que él aprendía de memoria y se conocía romances, yo digo, kilométricos, y él componía también, escribía cuentos, escribe obras de teatro cuando era adolescente. Es un aspecto menos, eso es lo que le interesaba, el estudio, la pintura, etc., y luego el béisbol. Ya cuando él está en la segunda parte del bachillerato empieza a interesarse al béisbol y pasa a ser un deportista semiprofesional, digamos, en el mundo del amateur, hasta el punto de que gana campeonatos regionales, ¿verdad? Y es relativamente célebre, como le llaman el zurdito de oro, ¿verdad? Porque es zurdo. Entonces, él es un pitcher, es decir, en el béisbol hay los que agarran la pelota y los que la batean, ¿no? Él es bateador, ¿verdad? Es pitcher. Y por consiguiente se desarrolla en esta... Esto es lo que le interesa. Ahora, claro, el hecho de que se interese por eso, le gusta el cine, enormemente el cine, cuenta las películas, se acuerda de las películas que ha visto, cine mexicano, evidentemente las canciones mexicanas que se sabe de memoria, por eso él las cantaba, ¿no? Que nunca las olvidó, las rancheras, etc. Es decir, es un joven, claro, yo le hablo de política, pero le hago preguntas, y de todas las preguntas que se le puede hacer, lo único que él recuerda es la muerte de Che. ¿Por qué? Porque su hermano estaba impactado por ello, claro. Entonces él se acuerda de la muerte de Che porque la muerte de Che llegó a toda América Latina, aquello movilizó. Pero, por ejemplo, lo que fue mayo del 68, por ejemplo, para nada, no se acuerda, ¿verdad? Por ejemplo, los Beatles, la influencia que fue muy poco, él le interesaba el joropo, la canción del llano, etc., ¿no? Entonces quiero decir que su politización, es decir, su interpretación de su vida va a venir más tarde, interpretación política, su lectura política, digamos, el haber vivido en esa pobreza, con esas diferencias, ¿verdad? Es muy interesante, no sé, Pere, porque yo como, digamos, como conversador, como entrevistador de Chávez, lo que me interesó es que cuando él hablaba de Sabaneta, por consiguiente, un pueblo que él decía 4 calles de tierra que cuando llovía se inundaba todo. Bueno, pero en esas 4 calles, donde él vivió sus 10 primeros años, cuando Chávez habla de ese pueblito, está el mundo entero, ¿verdad? Es decir, que él cuando hoy lo ve, hoy evidentemente, esto está grabado hace 2 o 3 años, cuando ve su pueblo, ve el mundo entero. Es decir, que en ese pueblo ocurría exactamente lo que puede ocurrir en Manhattan, o lo que puede ocurrir en Tokio, o lo que puede ocurrir en Calcuta, o lo que puede ocurrir en Barcelona. Es decir, que él ve primero las clases sociales, por otra parte ve las comunidades, los canarios, los árabes, los ucranianos, los rusos, los italianos, todo eso existía. ¿Quién tenía las tiendas? Por ejemplo, los italianos tenían las tiendas. Ve los pobres y los más pobres de los pobres. Por ejemplo, su abuela era muy pobre, pero la abuela aún lo mandaba a él a darle de comer a los más pobres que no tenían nada, porque ellos tenían un huerto a pesar de todo. O sea que él empieza a hacer una lectura en el que había el cine, había la gallería, había el béisbol, había el mercado, llegaba el circo, que le gustaba mucho, las trapecistas, etc. Entonces, en ese pueblito, es un poco como cuando hablamos, por ejemplo, decimos, ¿cómo se alcanza lo universal? Lo universal se alcanza cuando se analiza bien lo local, ¿verdad? Si tú haces, no sé, una película sobre tu pueblo de la India, ¿verdad? Muy pequeñito, y en ese pueblo lo que pones son los sentimientos universales de las personas, te sale una película como, por ejemplo, Padre Panchali,
¿verdad?, de Satyajit Ray, que es una película que, claro, alcanza todos los premios del mundo, porque ese pueblo, aunque no tengamos nosotros ninguna relación con ese pueblo, en realidad todo lo que vemos lo sentimos. Y Chávez tiene esa lectura emocional, puramente humana, no política, puramente humana, puramente sentimental, porque precisamente es esta persona muy artista, con una sensibilidad muy particular, cosa que evidentemente sus críticos o adversarios no le han reconocido, no le reconocen. Pero cuando aquí lo oyes hablar, y no está hablando de política, está hablando de su infancia, te das cuenta de su extraordinaria sensibilidad y sus recuerdos tan sensibles, ¿verdad? Él hacía cometas que los vendía en un mercado, ¿no? Para poder vivir, vendía cometas, ¿no? Papagayos le llaman allí en Venezuela. Entonces, bueno, y cuenta cómo se hacía esto, cómo el material que utilizaba, porque claro, Chávez también es una persona que sabe hacer todo con sus manos, porque así ha sido educado. Su abuela, él hacía su cama, lavaba los platos, fregaba, tendía la ropa, recogía la ropa. En fin, un niño que ha vivido con su abuela, que era viuda, evidentemente, y que ha hecho todo en la casa, todo. Por eso él es tan feminista, digamos, porque, como dice, se ha criado con las mujeres, únicamente con mujeres, su abuela, su maestra, su madre, sus amigas, etc., ¿no? Entonces, la politización, efectivamente, es uno de los enigmas que trata de resolver este libro. Yo de esta primera parte más infantil me recuerda mucho a cuando aquí todavía los niños íbamos a catequesis, que había como una vocación, una voluntad de hacer el bien, así muy en genérico, muy infantil, y él de alguna forma me recuerda a esta voluntad de hacer como intuitiva, de querer hacer el bien. Después, obviamente, como cualquier humano se equivoca, ¿no? Pero que me parece que este niño no desaparece en toda la vida, o sea, es un niño que va a catequesis y quiere hacer el bien. Esa es la sensación que me daba. Y lo que te quería preguntar es, eso es así hasta que se empieza a politizar. Cuando se empieza a politizar, yo me quedo estupefacto leyendo el libro de que es un lector voraz espectacular. O sea, no le sonaba cuando pasó el mayo del 68, pero luego leí todo. Mi impresión es que muy desordenadamente, muy caótico, pero realmente aquí a Chávez se le presentaba prácticamente, incluso le llamaban el gorila rojo, no solo porque era fuerte, sino que parecía retrasado, nos lo pintaban como si fuera prácticamente un retrasado. Yo no sé si es un intelectual, eso te quería preguntar, pero realmente lector voraz me ha impresionado. ¿Crees que es un intelectual? Y en el caso de que sí, ¿es clasificable de alguna manera? Porque también con ese desorden me resulta realmente difícil de clasificarlo. Claro, él tiene una formación efectivamente doble, por lo menos. Una formación doble. Él tiene una formación de un excelente estudiante. Este niño que nace en estas condiciones, obviamente tiene un cociente intelectual probablemente superior a la media, si no hubiese salido de esa... El destino de Chávez, para que se pueda entender, es como si hoy, digamos, uno de estos niños que llegan a las pateras llegase a ser presidente de la Generalitat en 20 años. Más o menos es esto. Y en contra de Es absolutamente muy difícil. Primero, también por su color. Ahora hablando de gorila, cuando lo tratan de gorila o de mono, como lo trataban, es por racismo. Es decir, que en Venezuela no se ha visto jamás un presidente que se parezca a un venezolano, medio. Es decir, que todos los presidentes venezolanos tienen una cara de europeo, más o menos, pero más de europeo que de otra cosa. Entonces, evidentemente, y eso desde hace 2 siglos. Entonces, esto es algo ya difícil de... Date cuenta, Bourdieu, por ejemplo, que es un sociólogo francés importante, Bourdieu dice que ¿qué es lo que distingue a la burguesía? Distingue en el sentido de la distinción, ¿verdad? ¿Por qué la burguesía se distingue? Porque la burguesía tiene los 3 capitales indispensables para instalarse en la vida. Tiene el capital patrimonial, es decir, tiene dinero, sus padres tienen dinero, tienen un piso, tienen una propiedad, tienen un comercio, tienen dinero. Segundo, tienen el capital social, es decir, tienen relaciones. Y tienen relaciones porque han ido a las escuelas donde hay que ir para relacionarse con quien hay que relacionarse. Es decir, en las buenas escuelas, las escuelas de las élites, etc., se casan entre ellos, etc. Entonces, tienen el capital social.
Y tercero, tienen el capital cultural, es decir, conocen la música clásica, van al teatro, van a los museos, van a la ópera. Por consiguiente, evidentemente tienen una cultura que los va a distinguir de la cultura popular y que hace que efectivamente, cuando tienes esos tres capitales, evidentemente no te es difícil instalarte en la vida. Chávez no tiene ninguno de los tres, no tiene ni capital patrimonial, cero, no tiene capital social, solo tiene a su familia, pobre, o sus amigos de Sabaneta, pueblo perdido, o hasta los de Barinas, una capital allá de los llanos. Cuando llega a Caracas, la única persona que conoce es una persona que es amiga de su padre que vive en una favela, donde él va a pasar los fines de semana. Y tercero, capital cultural no tiene, hemos dicho cuál era su cultura popular, más corriente. Y por otra parte, añádele a eso el que no tiene patrimonio étnico, diríamos, porque es un mestizo, su abuela indígena, su padre negro, su madre blanca. Entonces, evidentemente, lo tiene todo contra él. Es decir, evidentemente la ascensión social de Chávez es por la vía política, porque encuentra una palabra, no sé, un discurso que le habla a los venezolanos. Y los venezolanos, una parte de ellos, en todo caso, una parte mayoritaria para ganar las elecciones, se reconoce en él. Entonces, yo decía, él tiene dos formaciones. Tiene la formación académica normal, ha sido un buen estudiante en primaria, un excelente estudiante en secundaria, y ha sido el mejor de su generación. Bueno, por consiguiente diríamos, ha hecho una excelente carrera. Sobre todo que la academia militar, como él explica, cuando él entra, es una carrera que forma licenciados en artes militares. Y antes no, se entra con el bachillerato ahora, y se hace una licenciatura. Y los profesores son de otro nivel, se dirigen a chicos que tienen el bachillerato. Y por otra parte también él hace un doctorado, no lo termina, no lo pasa, pero hace un doctorado sobre la transición, etc. Bien, entonces, eso. Pero eso para él no es suficiente. Tu pregunta es un intelectual. Entonces, alguien que hace estudios no es forzosamente un intelectual. ¿Qué hace Chávez al lado? Al lado, como tú dices, va a tener una formación de autodidacta. Yo digo, él es también un autodidacta. Es decir, se va a formar efectivamente de manera caótica. Va a leer lo que le cae en las manos, lo que tal amigo o tal otro le da en las manos. O él, por ejemplo, los fines de semana en Caracas se va a los mercadillos de viejo a comprar libros que le parecen interesantes. Y por eso tiene una formación que puede ser más o menos caótica. Pero claro, ¿en qué medida es un intelectual? Es un intelectual porque problematiza todo. No solo lo que lee, lo problematiza. Él es un hombre que leía subrayando constantemente, típicamente de intelectual. Por otra parte, es un hombre que memoriza, es hipernéxico. Es decir, tiene una memoria fuera de lo común, evidentemente. Por eso lo vemos, está citando constantemente, basta con escuchar sus discursos donde cita. Mi gran sorpresa es que empezamos a hablar y de repente me cita a Marc Bloch. Bueno, yo no sé cuántas personas en esta sala conocen a Marc Bloch, ¿verdad? Yo lo conozco porque resulta que es un historiador francés, el fundador de la Escuela de los Anales, la mejor escuela historiadora de los años después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero ¿cuántas personas conocen a Bloch? Y él se lo conoce de memoria, lo cita largamente, etcétera. Y además dice cómo lo ha formado él, su relación con la historia, cómo él ha aprendido. La historia es muy importante para Chávez. Bolívar, la independencia de América Latina, Miranda, Sucre, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Él está, como él dice en el libro, dice, Fidel ha dicho que la historia lo absolverá. Yo digo que la historia me absorbió. Yo fui absorbido por la historia. Yo de niño hubiese podido decir, dice Chávez, la historia me absorberá, porque fui tragado por la historia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y luego cuando lo vemos, sobre todo en la segunda parte del libro, digamos en la tercera parte del libro, cuando él sale de la cárcel, empieza su ascensión política para la conquista democrática, ¿verdad?, electoral del poder, ahí lo vemos con qué habilidad política él trabaja con los grupos políticos de extrema izquierda, la gente del MAS, la gente de la Causa R, la gente del Partido Comunista, etc. Cómo él va situándose y cómo en cierta medida es él el que dibuja la estrategia de su propio partido, etc. Cosa que no va sin dificultades. Decíamos antes, el racismo no es solo de la burguesía. En su propio campo él fue víctima de también
algunos de sus compañeros que en función probablemente del físico de Chávez pensaban que él no podía aspirar a ser el primero, ¿verdad? Y tuvo dificultades. Entonces la respuesta es sí, evidentemente es un intelectual, y es un intelectual de gran sensibilidad. Una de las ¿por qué Chávez se distingue? ¿Por qué Chávez crea esta dimensión universal, si quieres? Chávez es, de todos los latinoamericanos, desde Fidel Castro, el único líder universal. Más que Lula, por ejemplo, o más que cualquier otro. Y Allende, desgraciadamente, por su martirio. Pero, ¿por qué? Porque es un creador político. Es un creador político. No ha sido un creador en pintura, ni en poesía, pero es un creador político. Inventa conceptos políticos. La revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI, el ALBA, por ejemplo. Esos no son nombres que cualquiera encuentra. Todo lo que él es capaz de encontrar palabras porque le gustan las palabras. Precisamente es como un escritor, ¿verdad? Que la palabra es su materia prima. Pero además, como intelectual, es alguien que manipula los conceptos y sabe poner conceptos detrás. Entonces, él tiene una imaginación política, que hace que evidentemente es capaz de pensar lo impensable. Mira, en Europa, mira cómo estamos hoy. Tenemos un paquete neoliberal, una terapia de choque, creando 7 millones, etc. ¿Y qué tenemos? Políticos disciplinados, que pueden ser mejores o peores, no estamos aquí valorizándolos, pero todos están aplicando el programa. Y yo digo, hoy un dirigente, una dirigente llega al poder elegido democráticamente en Europa y lo primero que hace es, se llama a Bruselas y diga, dígame qué tengo que hacer, envíenme el programa, por favor. Bien, cuando Chávez llega al poder, esa es la norma en América Latina. Esa es la norma. La norma es, usted es elegido y ahora aplique el programa. Y el programa lo tiene el Fondo Monetario Internacional. Y él es capaz de decir, yo no voy a obedecer al Fondo Monetario Internacional. Es como si aquí un dirigente en un país de Europa dijese, no, yo no voy a obedecer al Banco Central Europeo, no voy a obedecer a la Merkel, no voy a obedecer a Bruselas. Bueno, tú lo concibes, no lo concebimos. Ya se ha visto, Papandreou quería hacer un referéndum. Lo tumbaron. Es decir, esa es la fuerza de Chávez, de haber tenido la capacidad de imaginar algo, no solo la osadía, ¿verdad? Pero también la capacidad de imaginar que sí se podía hacer. En esto, ¿qué papel crees que juega Fidel Castro? Porque me interesa saber tu opinión sobre el papel de esto, de Fidel, pero también del propio Fidel. Para mí uno de los pasajes más impresionantes del libro es cuando cuentas, o sea, Chávez después de salir de la cárcel hace un gran plan, recorre Venezuela, pero todas las cosas que describe en América Latina son extrambóticas de narices, o sea, cuenta orgulloso que está en Buenos Aires, en San Telmo, comiendo con unos personajes muy raros, tiene un congreso rarísimo convocado, y de repente, con toda la izquierda europea y también latinoamericana llamándole cara pintada, y de repente se va a Cuba y le recibe Fidel Castro en persona en el aeropuerto, con un olfato impresionante, que yo creo que no existe, con independencia de lo que cada uno piense de Fidel, un olfato más impresionante que el de Fidel. Entonces, la pregunta es doble. ¿Hasta qué punto todo este programa del ALBA, etcétera, etcétera, que asignamos a Chávez, es en realidad de Fidel? No lo digo como crítica, ¿eh? Y en segundo lugar, Fidel, en aquel momento, recordemos, periodo especial, está destrozado, Cuba, es un tipo que ve en Chávez un líder o un salvavidas para él. Muy buena reflexión. Primero, muy buena reflexión, y efectivamente de eso hablamos en el libro, ¿verdad? Muy bueno porque quizá no todo el mundo entiende el problema en el que la situación en la que se encontraba Chávez, que tú describes muy bien, ¿verdad? Él cuenta cuando sale de la cárcel, y yo le pregunto primero cuando va a la cárcel después de su rebelión militar, ¿verdad? Del 4 de febrero de 1992. Yo le digo, pero usted recibió algunos signos de apoyo, cartas de apoyo, de solidaridad de la izquierda latinoamericana. Y él dice, pues, curiosamente no. Yo estaba esperando y curiosamente no. Nos llegaron 2 mensajes de solidaridad. El primero nos llegó de una organización muy extraña y tal, que yo no sabía calificar, que era la organización de Lyndon LaRouche. No sé si... Lyndon LaRouche es una especie de
personaje de extrema derecha, pero con pinceladas de extrema izquierda, americano, es un americano. Ustedes consultan en Wikileaks, perdón, en Wikipedia. Ustedes consultan en Wikipedia y verán Lyndon LaRouche en una sola palabra, LaRouche, con una R mayúscula. LaRouche pegado, pero con una R mayúscula. Entonces, claro, él no sabe bien quién es LaRouche y todo esto, y entonces él, precisamente hay un congreso en México y envía a Adán, le manda a Adán y le dice: Adán, ve al congreso de esta gente para que me digas qué son. Y Adán regresa y dice: no, son fascistas. El otro mensaje que recibe de solidaridad es de los carapintadas argentinos, ¿no? Entonces, claro, Chávez, que pensaba haber hecho una rebelión de izquierda, y que es de izquierda, evidentemente, lo hace con los partidos de izquierda, que bueno, que luego no están en la cita, ¿no? Pero lo hace con la izquierda, tiene la impresión de que él ha hecho una rebelión de izquierda. Él es un admirador de los militares de izquierda, de Velasco Alvarado, que conoció, de Torrijos, de Torres, evidentemente, bueno, todo esto, pero en realidad solo la gente de derecha, de extrema derecha. ¿Algún argentino estrambótico también? Sí, Ceresole. Y luego lo conoce en este viaje, en el que va a Argentina. Y claro, entonces él da un paseo por Argentina, porque le habían dicho no, pero por América Latina dicen no, en todas partes hay militares democráticos, que tienen admiración por usted. Y él hace el viaje y efectivamente, como tú dices, se ve que es una cosa, sí, muy chabacana, muy poco interesante. Pero en ese contexto, dice Chávez, y ahí aparece Fidel, ¿no? Él dice Chávez: pero yo estando en la cárcel, entonces claro, imaginémonos, este hombre que ha hecho esta movilización, ha puesto en riesgo su vida, ha hecho una rebelión, ha habido muertos en esa rebelión, ha sido una cosa muy importante, ¿no? Y se encuentra incomprendido, se encuentra en la cárcel incomprendido, es decir, solo apoyado por la derecha y rechazado por el mundo entero como golpista, ¿no? Como gorila, en el sentido político, en el sentido latinoamericano, militar golpista. Entonces él está muy decepcionado, ¿no? Sobre todo que la cárcel la transforma en una universidad, una escuela, etc. Entonces, pero él ve un signo, porque en ese momento lee una entrevista que le hace Tomás Borge a Fidel Castro y que le llega a la cárcel. Tomás Borge, como saben, fue uno de los líderes del sandinismo, fue durante mucho tiempo ministro sandinista, etc. Y acaba de fallecer hace poco y hizo un libro de entrevistas con Fidel. En este caso no creo que se trate del libro, no recuerdo, pero es una entrevista. Y en esa entrevista Borge le dice a Fidel, dice, pero qué mal momento estamos viviendo hoy, ¿no? En particular lo vemos porque, bueno, alguien como Carlos Andrés, pero en la mente de Tomás Borge, Carlos Andrés lo presenta como positivamente, ¿no? Un hombre socialdemócrata y tal. Un hombre como Carlos Andrés ha sido víctima de un golpe de Estado de los militares. Esta es la pregunta que Tomás Borge le hace a Fidel en la entrevista que lee Chávez en la cárcel. Y Fidel contesta: mira, Tomás, yo creo que esa rebelión militar tenía algo así, ¿no? Evidentemente el texto está en el libro. Esa rebelión militar tenía una raíz profunda, que es el sentimiento de la población venezolana de vivir en un país muy rico y de no percibir los dividendos de esa riqueza. Entonces hay un sentimiento de injusticia que hace que esos militares han expresado este movimiento de injusticia. Entonces Chávez dice: ¿qué es lo que yo constato? Primero, Fidel Castro no califica de golpe de Estado lo nuestro. Borge ha dicho golpe de Estado, pero no Fidel. Segundo, está dándonos la razón, está diciendo que tenemos razón. Y dice: yo en ese momento vi como que Fidel había entendido, él había entendido lo que nosotros habíamos hecho. Entonces pasa el tiempo y en el 94 Chávez sale de la cárcel. Y por una casualidad, él un día va a dar una conferencia a la Teresa Carreño, que es un centro cultural importante en Caracas, va a dar una conferencia, esa conferencia de prensa, está boicoteada, no tiene casi nadie, se aburre allí,
y le dicen, oiga, pero ya que usted no tiene nada que hacer, vaya a escuchar a un cubano que está dando una conferencia de prensa en otra sala. Y entonces Chávez va así, se desplaza hacia esa sala, y resulta que el conferenciante en cuestión es Eusebio Leal. Y hace un momento estábamos aquí hablando con los amigos de Eusebio Leal. Es Eusebio Leal. Y Eusebio Leal viene a ver a Chávez y le dice, mire, yo quisiera que usted viniera a dar una conferencia al Centro Bolívar de La Habana. Ah, muy bien, dice Chávez, yo estoy dispuesto a ir. Entonces, Eusebio Leal lo invita y al cabo de unos meses le llega una invitación a Chávez. Invitado por el centro y invitado por Eusebio Leal. Entonces se va a pasar 2 días a dar una conferencia allí. Y ahí es cuando, al llegar, no lo está esperando Eusebio Leal, sino que está esperando el propio Fidel. Eso es en diciembre del 94. Ese encuentro, efectivamente, Pérez, yo creo que es muy importante. Es absolutamente importante. ¿Por qué? Primero porque podemos imaginar que Fidel lo que quiere es saber quién es este tipo. ¿Qué tiene este tipo en el vientre, digamos? ¿Quién es? ¿Qué piensa él? Etcétera. Quizá él ha tenido la intuición de que efectivamente su rebelión, y esto ha sido no de derecha, sino que ha sido un militar de izquierda, como hay muchos, Gustavo Arbenz, etcétera, ¿no? Entonces, pero quiere saber quién es. Y estos 2 días son capitales, porque a partir de ahí Fidel le dice a Chávez, no, tú tienes que integrarte a la izquierda latinoamericana. Y le incita a que vaya al Foro de Sao Paulo. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Como ustedes saben, es el foro que reúne a todas las izquierdas latinoamericanas. Y hace que con su padrinazgo que vaya, ¿no? Es en un país de América Central, va, pero globalmente se siente un poco... No le dejan hablar, casi nadie habla con él, aparte Lula, casi nadie habla con él. Es decir, a pesar de la recomendación de Fidel, que tiene mucha influencia para toda la izquierda latinoamericana, evidentemente, a pesar de eso, muchos líderes latinoamericanos de izquierda siguen viéndolo como un golpista. Es decir que, evidentemente, Chávez ha tenido una gran dificultad en afirmar su identidad política. Ahora, ¿en qué medida Fidel tiene una influencia? Indiscutiblemente han tenido una relación muy estrecha, intelectualmente y afectivamente. Fidel ha escrito unas palabras muy bonitas sobre este libro, precisamente, hablando de su amigo, de todos los amigos que he tenido en mi vida política cuando yo era un político activo, dice él, el que más me ha impresionado, etcétera, es Hugo Chávez. No dice Che Guevara, es muy importante, no dice Salvador Allende, dice Hugo Chávez, es importante, ¿no? Entonces, pero han tenido una relación muy estrecha. ¿Ha sido Fidel Castro el que ha piloteado la revolución bolivariana? Realmente no lo creo. Realmente no lo creo, porque Chávez es un hombre con una gran personalidad y con una capacidad de visión muy importante. Ahora, evidentemente, Fidel ha sido importante en varios momentos. La idea de las visiones, todos sabemos que es una idea sugerida por Fidel, como una manera de... ¿Cuál es la dificultad? Una de las dificultades que tiene Chávez cuando llega al poder es que quiere hacer unas reformas importantes, no se dice socialista aún, ¿no? Quiere hacer unas reformas importantes y se encuentra con la inercia de la administración, que evidentemente no es chavista, o que en parte no es chavista. Por consiguiente, aunque él quiere avanzar, la administración frena. Por ejemplo, él quiere instalar dispensarios en los barrios más pobres para médicos y tal, pero los médicos venezolanos no quieren ir a las favelas, ¿no? Porque evidentemente la clientela no tiene recursos para pagar, ¿no? Y hay gente que no ha visto un médico en toda su vida en Caracas, en los barrios de Caracas. Entonces, ¿cómo hacer? Pues la única manera es hacer un cortocircuito, ¿no? Esta es la idea de Fidel. Unas visiones que dependen de la presidencia y que son las que van a implantar, bueno, la misión Barrio Adentro, por ejemplo, que es la primera y simbólica que se crea, que va a crear dispensarios médicos y dentistas y esto en los barrios, ¿no? Esta idea, que es la revolución, sí puede llegar al pueblo, ¿verdad? Pero únicamente pasando por encima de la administración, la burocracia administrativa, que además en los primeros años
va a boicotear en la medida de lo posible las decisiones de Chávez, ¿no? Yo seguiría preguntando largamente. Me vergüenza no haberte preguntado por cómo ves el futuro sin Chávez, pero confío que algún amigo lo va a preguntar, porque no queda más remedio que abrir un poco el turno de palabras, porque si no, no tendríamos tiempo de seguir, al final también de tener un contacto ustedes directamente. Entonces, abrimos un poco aquí. Manel, no sé si ves el micro, aquí está. Que el señor Argullero. Os ruego mucha brevedad, tenemos 15 minutos. Bueno, enhorabuena, ante todo, por el libro. Creo que es un testimonio y un gran relato historiográfico y biográfico, las dos cosas. No se puede olvidar de lo que es la personalidad de Chávez a través cuando se lee el libro, ¿no? Veo que también hace referencia a grandes épocas de la historia de América Latina, de Venezuela y del mundo. Y sobre todo hace referencia a una persona que tuvo mucha influencia en Chávez, que fue Federico Brito Figueroa. Federico Brito, que yo conocí personalmente, tuve esa suerte en Venezuela, es quien creo yo, desde mi punto de vista. Lo dice también Marta Haneke en el libro que tú, en la historiografía general, citas al final de la obra. Y también cita algo muy importante que generalmente los periodistas que se dedican a la historia o hacen entrevistas a través de libros, muchos hay ahora sobre Chávez, no contemplan. Por ejemplo, el tema de la deuda en 1905, cuando Venezuela es sitiada por 3 flotas para el pago de la deuda. Bien. Y el consiguiente después golpe de Estado contra ese presidente. Ahí, termino. Ahí se cita la doctrina Drago, que creo que es la más importante y es adoptada entonces por el Tribunal Penal, por el Tribunal Internacional que hay, que es el no pago de la deuda, como ya ha pasado en Argentina con los Kirchner en América Latina. Gracias, enhorabuena. Gracias. No voy a añadir nada, pues es un aporte muy importante que has hecho y te agradezco, efectivamente. Sí, ¿por qué Chávez entra al ejército? ¿Y quién representa el ejército venezolano para Chávez? ¿Qué influencia tiene él y cómo lo valora él? Chávez entra al ejército, digamos, por casualidad. Chávez, la madre de Chávez quería que él fuese sacerdote. Y él fue monaguillo mucho tiempo. Y tuvo, él muy cristiano, evidentemente. Él ha hecho una revolución cristiana. Cristo, primer revolucionario, ¿no? Y no es anecdótico, es muy creyente. No es un hombre de ir a la iglesia, etcétera, pero es muy creyente. Y él cuenta en el libro, porque en su infancia, por eso su infancia es tan interesante, ¿no? Porque él fue alfabetizador, por ejemplo. Cohabitó con los voluntarios de la paz americanos que vinieron a Sabaneta, que había enviado Kennedy, que él conoció muy bien, los americanos. Aprendió el inglés con ellos, y él hablaba inglés, con mal acento, etcétera, pero lo hablaba bien. Fue un buen estudiante de inglés en secundaria, y fue monaguillo. Fue monaguillo y además con un sacerdote que era de la teología de la liberación. Y él recuerda muy bien y habla largamente de ese sacerdote. No recuerda su nombre, pero sí lo recuerda. Y tuvo, con este sacerdote, tuvo, digamos, aprendió, siendo monaguillo, aprendió las dimensiones filosóficas de la vida. Porque claro, como monaguillo, por ejemplo, él acompañaba al sacerdote a dar la extrema unción a los enfermos, a los moribundos. Y vio la muerte siendo niño. La muerte en las casas, ¿verdad? La agonía de la gente. Y vio también los nacimientos, la alegría de la gente cuando los bautizos, etc. Entonces, su experiencia religiosa es muy importante en Chávez. Pero, un poco como hay una novela muy célebre de Stendhal, ¿verdad? Que se llama El rojo y el negro, ¿verdad? En la que el personaje principal, Julien Sorel, tiene que elegir ser sacerdote o ser militar, ¿verdad? Entonces, él lo mismo. Que su madre quería absolutamente que fuera sacerdote.
pero su abuela no quería. Y entonces, ¿por qué va a la Academia Militar? Va a la Academia Militar por casualidad, porque en realidad, como decíamos con Pere antes, él lo que quiere ser es beisbolero. Él lo que quiere, él ha decidido, a pesar de ser un buen estudiante, etcétera, que lo mejor para él es ser beisbolero. Y él, como muchas personas, es muy obsesivo. Cuando hace algo, lo hace muy bien, muy bien, muy bien, ¿verdad? Se consagra completamente. Y al deporte él se consagra enormemente. ¿Qué ocurre? Él podía ir a la universidad, tiene su bachillerato, ha pasado el bachillerato, puede ir a la universidad, pero primero es más cara la universidad. Ya había un hijo que estaba en la universidad, entonces, aunque es universidad pública, etcétera, entonces él, en la academia resulta más barata, pero la academia está en Caracas. Y él se entera que no hay ninguna academia de enseñanza del béisbol. Pero en la Academia Militar hay cursos de béisbol y hay entrenamiento de béisbol. ¿Y quién enseña el béisbol en esa academia? Dos de los campeones del mundo en Venezuela, no sé cuántas veces Venezuela ha ganado el campeonato del mundo de béisbol, pero en todo caso, en 1941 lo ganó en La Habana además. Cuba es una gran potencia beisbolera. Y entonces los que ganaron ese campeonato del mundo se quedaron en la leyenda popular como héroes populares. Dos de ellos eran los entrenadores en la academia. Y Chávez, que quiere seguir con los mejores profesores, va a la academia para tener los cursos de esos dos campeones del mundo. Por eso entra a la academia. No por militar, que su abuela no quería que fuese militar, nadie, su padre tampoco quería. Y además, en el pensamiento popular de su pueblo, los militares estaban muy mal vistos, porque había habido las guerrillas, la represión, su padre había sido encarcelado, él había visto gente desaparecida en su propia región, en su propio pueblo. No le tenía simpatía particular a las Fuerzas Armadas, que habían sido utilizadas para la represión. Pero, sin embargo, va allí para ser beisbolero. Pero le digo inmediatamente, cuando llega, él lo dice, desde el primer día sentí que había llegado a donde tenía que llegar. Y me sentí en mi casa en esa academia. Y a partir de ahí ya me decidí ser militar, porque es lo que me gustaba. La gracia es que él, luego, gracias al béisbol, pudo quedarse en la academia, según cuenta aquí, porque por mala suerte, no sé qué pasó, no me acuerdo en concreto, pero gracias a formar parte del equipo de béisbol, pudo quedarse en la academia. Hay dos palabras pedidas, aquí una y allí otra. Si la pregunta, yo me temo que ya con dos tenemos que cerrar, muy breve para dar tiempo y poder pasar a la última parte para poder firmar libro. Muy concreto. Ignacio, ¿consideras que durante la vida militar de Chávez o durante la vida personal, la infancia, existió algún hito importante que haya creado en Chávez esta decisión de liderar todo esto, o fue más bien como una acumulación de situaciones a lo largo de la vida? ¿Y cómo ves la izquierda latinoamericana a partir de ahora? Sí, no, digamos, no es el resultado de una acumulación, hay un elemento fundamental que va a vertebrar la decisión de Chávez. Y tiene que ver, Pere lo decía al principio, que tiene que ver con Maisanta. Maisanta ocupa en el libro un lugar muy importante. ¿Quién es Maisanta? Maisanta es un guerrillero de los años 1900-1920. Es un guerrillero que actúa en los llanos, esencialmente, y de los últimos guerrilleros a caballo. Hay además una biografía que se llama El último de a caballo, o algo así, ¿verdad? Que aún guerreaban con lanzas, con viejos fusiles y a caballo, y machetes, ¿verdad? De 1900 a 1900, un poco la época de Lampiao, por ejemplo, en Brasil, la época de Sandino, en Nicaragua. Es una época donde aún hay viejas rebeliones, los últimos guerreros, digamos, de las independencias, o de las guerras que siguieron a las independencias de los federales. Es Maisanta, del que él habla muchísimo. Además, yo encuentro que es unos, no sé si Pérez, las anécdotas que él cuenta de Maisanta, etcétera, es algo muy, muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque Maisanta es un guerrillero que muere en 1934, creo, en la cárcel. Es encarcelado y muere en la cárcel, bajo la dictadura de Gómez, en Venezuela.
y Chávez nace 20 años después, 1954. Maysanta, él mismo, era hijo de un coronel que se llamaba Rafael Pérez Pérez, y que había combatido con Ezequiel Zamora. ¿Ok? Y Ezequiel Zamora había combatido con las tropas de Bolívar. Entonces, Maysanta es el bisabuelo de Chávez. El bisabuelo. Es el abuelo de su madre. El abuelo de su madre. Y entonces, Chávez, al estudiar la trayectoria de Maysanta, que evidentemente la leyenda popular y hasta la leyenda familiar presentaban como un asesino, él, cuando descubre en la Academia Militar, cuando descubre que Maysanta no es un asesino, sino que es un guerrillero, que en realidad es una especie de Robin de los Bosques, que le roba a los ricos para darle a los pobres. Y además cuenta anécdotas, una especie de Ulises, es una especie de Ulises. Él dice, Homero se queda corto, dice Chávez. Homero se queda corto cuando habla de Ulises si lo comparamos con lo que hacía Maysanta. O sea, y Maysanta es muy... Bueno, hay anécdotas que recuerdan las de Ulises y los carneros, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se llama el cíclope? Polifeo, Polifemo, perdón, el cíclope, ¿verdad? Porque Maysanta disfrazaba a sus hombres de corderos, de cerdos durante la noche para que pudieran pasar y atacaban las guarniciones. Bueno, entonces, ¿qué dice Chávez? Dice, yo me doy cuenta que hay una sola línea, que desde Bolívar hasta mí, él está en la Academia Militar, es la misma línea. Y que efectivamente mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y los jefes de mis tatarabuelos lucharon por la libertad de América. Hay una continuidad directa entre Bolívar y él, no directa por la sangre, pero a partir de un momento hasta por la sangre. Porque es hijo de coroneles, de dos coroneles en particular, que uno fue coronel de Ezequiel Zamora en la victoria de la batalla de las Queseras del Medio, que pone fin a las guerras federales, y por otra parte, evidentemente, a Pérez Delgado. Entonces, eso es determinante para él. Determinante. Él considera a partir de ese momento que hay como un destino, que él tiene una misión, ¿verdad? No forzosamente la misión de dirigir el país, pero la misión en todo caso, porque si entroncamos con una idea sobre las Fuerzas Armadas, ¿qué idea tiene Chávez de las Fuerzas Armadas? Primero, él solo lee las Fuerzas Armadas dirigidas por dirigentes de izquierda. Él conoció a Velasco Alvarado. Velasco Alvarado es el hombre que más influencia ha tenido sobre Chávez. Pensamiento de Velasco Alvarado, el libro azul de Velasco Alvarado, la Constitución venezolana es una imitación exacta del libro azul de Velasco Alvarado. Exacta, es lo mismo. Un pequeño librito de plástico así, cuadernado de plástico, donde estaban los pensamientos de Velasco Alvarado. El general Torres en Bolivia, Torrijos en Panamá, él solo ve su Perón en cierta medida, el general de Gaulle, él solo ve militares de izquierda. ¿Por qué? Porque él dice, las Fuerzas Armadas tienen que defender el país. ¿Pero qué es el país? El país no son las fronteras, el país es el pueblo. Y las Fuerzas Armadas tienen que defender el pueblo. Si el pueblo es agredido por unas, por unas leyes que van en contra, por unos programas que van en contra del pueblo, las Fuerzas Armadas tienen la misión de defender el pueblo. Esa es la concepción que él tiene de las Fuerzas Armadas. Por eso desarrolla su teoría de la unión cívico-militar, tan importante. Pero también se inspira de Ezequiel Zamora. Él recupera a Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora no formaba parte, digamos, de los padres de la República Venezolana. Él lo recupera, Ezequiel Zamora. El hombre que efectivamente gritaba tierra y libertad, ¿verdad? Y que quería hacer una reforma agraria ya en esa época. Porque como lo dice Chávez, ojo, América Latina no está fuera del mundo. Cuando Ezequiel Zamora combatía, es decir, a mediados del siglo XIX, ya había habido en Europa la Revolución de 1848. Ya Marx había escrito con Engels el manifiesto del Partido Comunista. Y centenares de europeos habían venido a América Latina. Los líderes latinoamericanos habían leído a Marx, sabían que había huelgas, que había sindicatos. ¿Entienden? O sea que Chávez es el primero que dice esto.
que no es, lo latinoamericano no es folclórico, está entroncado con la gran revolución internacional, que es la liberación de los pueblos y de las clases trabajadoras. ¿Y qué es lo que quiere hacer Ezequiel Zamora? Ezequiel Zamora, el programa está en el libro. Ezequiel Zamora quiere hacer un estado de bienestar. Claro, no lo llamaba estado de bienestar, pero eso es lo que quiere hacer, por eso lo matan. Por eso lo matan. Una última pregunta muy corta y me atrevo a hacer también una respuesta corta. Ignacio, Estados Unidos. Le sigue dando. Le sigue dando, ¿no? Vale. Estuve contigo en el año 2002, en el Salón de Sede del Ayuntamiento de Barcelona. Fíjate. Ahí estábamos con María Luisa. No, en el año 2002. 2002, sí. Que el libro tuyo, Sin Rumbo aquel, me lo... Un mundo sin rumbo. Eso es. Perfecto, no. Claro, Chávez conoció a Chomsky. Vamos, Chomsky quiso conocer a Chávez. Evidentemente, ¿verdad? Y evidentemente lo conoció. Nosotros hicimos lo que pudimos para que se encontrasen. Y evidentemente se encontraron y Chávez lo recibió en Caracas. Chomsky había estado con nosotros cuando creamos el Foro Social Mundial, evidentemente, e invitamos a Chávez a que viniera en el Gigantiño. Ahí habló Chávez. Yo lo presenté precisamente allí. Y era la primera vez que, digamos, él hablaba a la izquierda. Ahí pronuncia él por primera vez la palabra socialismo. Él recupera una palabra que está por los suelos en ese momento. No nos olvidemos que él entra en la historia en el momento que se cae el muro de Berlín. Cuando Fukuyama dice que la historia se terminó. Y allí se produce el Caracazo en Venezuela. Es decir, el pueblo venezolano, al contrario, no acepta el neoliberalismo. Es el primero en el mundo que se subleva contra las terapias de choque neoliberales. Y Chávez, a partir de ahí, toma conciencia, efectivamente. Algo se pone en marcha en Venezuela, en dirección del socialismo, cuando cae el muro de Berlín y cuando se abandona, en cierta medida, una idea del socialismo. Claro, el socialismo de Estado, que Chávez nunca defendió, siempre defendió la idea de un socialismo democrático, siempre. Ese es el legado de Chávez. Socialismo en la libertad, reforma distributiva en la libertad y en la consulta del pueblo. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Gracias, Ignacio.